Acá me dice ya que estamos conectando en directo, que puede tardar unos segundos. Me dice que reintente. A ver. Análisis. Ahí dice que está en directo. Ah, muy bien. Sí. Listo, entonces silencio por acá y creo que ya estamos listos para la transmisión. Bueno, buenas tardes a todos y Marce, te doy la bienvenida a este espacio de conversación y te agradezco por estar acá. Muchas gracias. Un placer conversar de temas tan apasionantes. Sí, estos además son temas que normalmente estamos conversando, ¿no? Con Marcela, y aprovecho y la presento. Marcela Fernández, coach ejecutiva y CEO de Liderarte Performance and Coaching, de conocernos ya muchos años. Primero yo como estudiante de Marcela en varias de sus formaciones, luego como socias de proyectos y amigas, y bueno, estoy muy contenta, Marce, de tenerte acá para compartir algunas ideas en relación al tema del engagement, de cómo podemos a través del liderazgo en las organizaciones promover este sentido de pertenencia y esta actitud de dueño en los colaboradores. Sí, sí, la verdad que es un temazo, cómo fomentamos que la gente vaya a trabajar con su corazón también, no solamente hacer una tarea, ¿no? Sino ir más allá. El tema me parece fascinante, creo que tenemos, bueno, mucho para compartir. Sí, ahí tenemos varias experiencias en el tintero para compartirles y igual estoy atenta, estamos atentas a si hay algún comentario a través del chat, alguna pregunta, algún saludo. Por acá nos escribe alguien que no he usado esta plataforma antes, ¿tienen mi video y audio o solo es una presentación? Acá no solo nos puedes ver y puedes interactuar con nosotros a través del chat, no te estamos viendo. Entonces, bueno, ya por lo menos validamos que nos están escuchando. Entonces Sí, vamos bueno. a comenzar. Y bueno, lo primero que tendría para decirte, Marcela, es que ¿qué es lo primero que quieres compartir en relación a este tema con nuestra audiencia? Bueno, trabajar engagement es una palabra que, cómo la traducimos? Si querés empezamos a jugar un poco, ¿cómo la traducimos al español? Claro, eso es toda una discusión. Enganche, compromiso. Enganche, compromiso. Es, todavía no le encuentro el término que hace fit, ¿no? Que encaja perfecto, porque creo que engagement engloba muchas cosas, ¿no? Pero bueno, podemos usar sinónimos en español como compromiso o gente enganchada, tener la gente enganchada en tu cultura, en tu organización. Hay organizaciones que hablan de fidelización, no del cliente, sino del colaborador, sentido de pertenencia. Otras lo llaman actitud de dueño. Es cuando el colaborador está tan enganchado y tan enamorado, por decirlo en algún otro término, de su organización, pues genera esa actitud como si fuera el dueño del letrero, como decimos acá en Colombia hablamos así, el dueño del letrero. Dueño del letrero. Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo, Marce, que al menos a mí lo primero que me surge es como esta paradoja, ¿no? Cada vez y desde hace unos 10, 12 años se viene hablando mucho del engagement y del liderazgo como un aspecto fundamental para promover el engagement, pero acá hay una paradoja. Hay cada vez mayor consenso en que es un aspecto muy importante para el éxito de las organizaciones, pero la gente no termina de engancharse. No sé qué opinas tú de eso. Pues sí, la verdad es que Gary Hamel habla de la vergüenza del management cuando Gallup te muestra en las encuestas que hacen acerca del engagement, que yo las vengo siguiendo hace 20 años. Y la verdad tengo que decirte que el mundo cambió, pero el resultado de esa encuesta no cambió tanto. Él dice no, las encuestas te muestran que por ejemplo, en Estados Unidos, incluso a nivel mundial el número está parecido,
la gente comprometida es tan solo del 15%. La gente que está comprometida. Y hay gente que no está comprometida o hay gente que está activamente descomprometida. Imagínate lo que es alguien que esté activamente descomprometido. Y yo te digo una cosa, ¿sabes qué pienso? Que yo creo que el compromiso o el engagement no es un tema que está reservado solo a los líderes. Yo creo que hoy día, en la forma en la que estamos evolucionando como sociedad, el tema del engagement ya tiene que volverse una postura personal. ¿Qué me pasa a mí si estoy en un trabajo donde no me siento enganchada? Donde no siento que por lo menos por momentos estoy absorta en alguna actividad que me hace sentido, que me nutre, que me cultiva, que me ayuda a florecer. Claro, yo digo, ¿qué me pasa a mí cuando siento que estoy en el lugar equivocado, ¿no? Pero también, ¿qué me pasa cuando siento que estoy en el mejor lugar o en el lugar perfecto para ese momento en particular de mi vida, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo yo hacerme cargo también de la experiencia y no dejar que sea la organización o que sean los líderes quienes me tengan contenta, Sí. sino también ver desde esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también mucho con esto de estoy en el lugar correcto, y pienso que también es un estado psicológico. O sea, este es un tema complejo. Sí, Tiene mucho que ver porque de hecho, si ves los últimos estudios que se hicieron post pandemia, dicen que aumentó un poco el nivel de engagement. Sigue siendo un porcentaje muy bajo, pero a propósito de la pandemia, las personas comenzaron a apreciar el lugar de trabajo, porque lo extrañaban, comenzaron a reconocer que la organización en muchos casos hizo un esfuerzo descomunal para poder mantener la nómina, empezaron a ver que a su vecino y a su familiar los despedían y entonces se comenzaron a sentir más agradecidos de conservar sus empleos. Entonces hubo como una pequeña subida en el nivel de engagement y ahora en la pospandemia está bajando al parecer, ¿no? sí. Entonces no es un tema que tenga que ver con uno o dos factores, sino que tiene muchos factores en juego, ¿no? Sí, tiene muchos factores en juego y lo que también observamos es que no se trata de habilidades técnicas. Los líderes cada vez más tienen inteligencia, tienen habilidades técnicas y creo que es más lo que pasa entre sus dos orejas, como decías, ¿no? Un tema psicológico que un tema de habilidades técnicas, ¿no? Las conversaciones y me tocan, te diría, prácticamente todos los días. Los desafíos que están viviendo hoy las organizaciones tienen que ver con engagement, tienen que ver con cómo hacemos para pensar en la persona de manera completa y no solamente como un trabajador, esto que traías, ¿no? De la fidelización del trabajador, o podemos hablar de que las empresas están empezando a preocupar por la experiencia del trabajador. También, ¿no? De, bueno, yo necesito ver qué hace un trabajador nuevo en mi empresa, ¿no? Y cómo le doy la bienvenida y cómo lo acogemos y cómo empezamos a hacernos sentir parte entre todos. Entonces, siento que el tema, no sé, tiene muchas aristas y va a ser difícil elegir una, Pati. Sí, yo creo que esto nos daría para varias conversaciones, pero propongo que hablemos acerca de cómo se ve el engagement o cómo no se ve, porque también hay maneras como para abordar un poco el tema de la medición. Y me gustaría que nos enfocáramos también a partir de nuestras experiencias en cómo hemos intervenido en organizaciones desde un acompañamiento intencionado para generar engagement, ¿no? Y cómo, si veo que lo tengo, lo celebro, y si veo que no lo tengo, ¿cómo lo genero? ¿No? Y de Claro. qué manera puedo alinear a los líderes y a toda la organización a tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Incluso cuando hablamos de que una persona está enganchada, estamos diciendo que está tan entusiasmada con su trabajo que toma decisiones y actúa en pro de los intereses de la organización y sobre todo de su reputación. Lo que pasa con la organización le importa. Sí. Y me acordaba yo en alguna cena hace un par de años de un amigo que estaba trabajando en una entidad que no estaba siendo muy querida porque había un tema, un escándalo mediático y bueno. Y a este hombre le daba pena decir que trabajaba donde trabajaba, ¿no? Entonces, cuando le preguntaban, ¿y tú en qué estás? ¿Y qué estás haciendo? Entonces como que se hacía loco, tengo que ir al baño.
Y yo creo que eso habla mucho también de la capacidad que tenemos para estar conectados, pero también para desconectarnos, ¿no? Y de ser responsables incluso de cuando se habla de la organización en la que yo estoy, ¿qué se dice? ¿De qué manera contribuyo yo con esa buena o con esa mala reputación, por ponerlo en algunos términos? Sí, sí, sí. Muy Y también creo interesante. que es un compromiso emocional, ¿no? Es físico, es emocional, es psicológico. Es cómo voy yo a contribuir, incluso como decimos coloquialmente, aportando, corriendo una milla extra a que se cumplan los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Sí, ¿y cuál es el contexto que se necesita para que yo pueda elegir eso? ¿No? Estamos, no sé, creo que el ser humano nunca estuvo tan estimulado a tomar decisiones como ahora. Estamos eligiendo, estamos así, a borbotones, ¿no? Todo el tiempo estamos tomando decisiones de mil cosas, ¿no? Incluso hasta con nuestro pulgar, de en el celular, qué hago, qué no hago, qué compro, qué no compro, qué dejo de hacer, cómo manejo mi agenda, en fin, miles de cosas. Entonces, también esto que traes, frente a tantos estímulos, ¿cómo puedo sostener un vínculo, una emoción, una relación? A mí me parece que la buena noticia de esto es que yo hace 20 años que trabajo como coach en organizaciones, pero llevo otro tanto de mi vida como empresaria en la empresa autopartista. Y sabes que yo siento, y mi vida laboral me lo demostró, que el compromiso no es una foto, es una película, ¿no? O sea, uno lo puede construir y destruir, pero no es que una vez que lo destruiste por alguna razón, ya no lo puedes volver a construir, sino que el compromiso para mí es como la confianza, ¿no? Es algo que se cultiva, se construye, se deconstruye, se destruye, se vuelve a construir, a construir. Entonces eso me parece que es un buen aliciente como para no quitar el dedo del renglón, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para poder intervenir es medirlo, es conocerlo, no necesitamos unas medidas muy complejas, ¿no? A mí me parece que vos preguntabas hace un ratito cómo se mide el compromiso, cómo te das cuenta. ¿Sabes dónde te puedes dar cuenta del compromiso? En los baños de la empresa. ¿Están cuidados, no están cuidados? En los lockers. No sé si en Colombia se dice lockers, los casilleros donde la gente por ahí Sí. deja sus cosas, su ropa. Es como si creo que si entras a como cuando entras a una casa y dices, ay, acá se respira un buen clima o un mal clima, ¿no? Se siente y me parece que el ser humano está equipado para poder distinguirlo, aunque no lo pueda explicar. Sí, totalmente. Yo creo Siente. que con esto que traes es clave porque nos da cuenta de cómo puede un líder observar, eh, y también a través de preguntas indagar acerca de cuál es el nivel de compromiso, ¿no? Yo he estado en organizaciones donde se dan los resultados y el equipo no se ve contento, No. como que hubo desgaste, incluso hubo conflictos, se da el resultado pero nadie celebra, entonces yo digo acá está pasando algo. Y Ujú. creo que el engagement tiene que ver con la manera como yo conecto los intereses de la organización en la que estoy con mi satisfacción personal. No me Total. van a dar nada porque tal vez yo ni siquiera soy accionista, no estoy en esa junta, no, pero se cumplieron las metas y yo me siento contenta, estoy orgullosa. Diferente a, sí, otros allá cumplieron las metas y como me decía hace un tiempo una persona que estuvo en una sesión de coaching de equipos, es como, estoy llenándole los bolsillos a alguien más, utilizó esa expresión, ¿no? Entonces O alguna ahí, vez usaste el término me alquilo el por 8 tiempo. horas al día. Sí, y eso tiene que ver con estar desenganchado, ¿no? Como por aquí María Fernanda, de hecho, nos está diciendo, wow, activamente descomprometida. Y creo que también hay muchas actitudes y comportamientos que dan cuenta de eso, ¿no? Así Sí. como la gente está enamorada y se ve a futuro en la organización, también hay personas que están, como decimos en Colombia, un escampadero, o sea, estoy esperando a que deje de llover para irme, no me quiero mojar, entonces aquí estoy un poco como, pero apenas tenga la primera oportunidad, salgo de esta organización Sí. y,
Y creo que también hay un aspecto acá importante y no es casualidad que le hayamos puesto a esta charla liderazgo con propósito, porque yo creo que hay una conexión muy fuerte entre el propósito de la organización y el engagement. Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que cuando esos dos aspectos no están conectados, pasa lo que decías. Vengo, cumplo mi tarea. Si funciona, si no funciona, o sea, no miro un más allá, no miro una trascendencia. Y yo creo que cuando el propósito personal se combina con el propósito de tu empresa, uno empieza a operar desde el propósito. No es con propósito, sino desde ahí. Es una fuerza que te impulsa. Ya no estoy, no sé, doblando una pieza si fuera un operario, o no estoy llenando el informe del IVA, ¿no? Sino estoy acompañando a hacer esta empresa un lugar mejor. Estoy ayudando a que en el mundo pasen cosas. Y esto tiene que ver con que los líderes hoy día también tenemos que ser líderes de las narrativas, de los cuentos que le contamos a la gente, ¿no? Hacernos cargo también desde la empresa, cuál es el mensaje que estamos mandando, qué Claro. es lo que estamos comunicando, cuál es la historia que se cuenta a mi gente cuando llega a trabajar. ¿Se cuenta alguna historia o no se cuenta una historia? Yo tengo una historia que para mí fue muy conmovedora. Yo ya no estaba en la empresa porque me había venido a vivir a México, entonces no estaba trabajando cotidianamente. Y uno de los operarios falleció. Es triste esta historia, pero creo que relata un poco esto que estamos hablando. Y cuando mi papá y mi hermano fueron al velorio de esta persona, en su lecho de muerte tenía doblado su uniforme de trabajo y sus zapatos. Wow. Ese es un lindo lugar para trabajar. Sí. Que es conmovedor porque esa persona estaba llena de sentido, llena de propósito. Y algo tuvo que haber pasado para que su esposa y sus hijos hicieran eso que hicieron. Claro. Y tiene que ver con lo que él les contaba o le transmitía de su amor por su trabajo. Sí, totalmente. Incluso hay también otras historias de organizaciones donde fueron los empleados, los colaboradores quienes enfrentaron situaciones complicadas, ¿no? Esta organización, ahorita estoy recordando que yo escribí un ebook que se llama Pensamiento Disruptivo hace un tiempo, y en ese ebook yo hablo de una organización que se llama Whole Food, tiene toda esta onda de comida saludable en Estados Unidos. En ese momento yo abordé la historia de esta organización como que habían ido en contra de esta creencia de que en Estados Unidos no se puede comer saludable y que habían logrado un gran éxito apuntándole a un nicho específico de personas que quieren cuidar de su salud. Pero recuerdo que en esa historia, cuando estaba haciendo la investigación para escribir ese ebook, llegué a una entrevista donde el fundador contaba que habían tenido una calamidad a partir de un tornado que había ocurrido, que los había dejado sin nada. O sea, rompieron las instalaciones, quedaron sin inventario. Él dijo, hasta aquí llegó el sueño, y cuando se estaba dando por vencido, fueron sus colaboradores quienes le ofrecieron trabajar para levantar nuevamente el supermercado. Sus proveedores luego le dijeron que podían negociar, que le iban a entregar mercancía con unas condiciones especiales. Los clientes, él cuenta, y me acuerdo que en la entrevista lo contaba de una manera muy emotiva, cuando sus principales clientes comenzaron a llegar a las instalaciones a limpiar, a quitar las ramas, a sacar el agua que estaba en las bodegas, a decirle nos vamos a volver a levantar. Y esto yo creo que habla de una organización que tiene un propósito tan grande que todos sus grupos de interés la sostienen en un momento como ese, en el que hubiera sido fácil apagar y decir ya no existimos más, pero se vino toda esta fuerza de colaboración que le dejó incluso a él una lección personal muy importante, ¿no? Y es como, me puedo caer porque he trabajado tanto en crear una relación con otros
que si me caigo otros me van a sostener. Llámense empleados, llámense proveedores, o sea, pensando en una perspectiva de mucho más amplia y sistémica de cómo se da, digamos, el funcionamiento de una organización, incluso conectando con corrientes como capitalismo consciente, donde estamos hablando del propósito más allá de solo generar utilidades para los accionistas. Eso ya no es suficiente. Cuando estamos hablando que importantes fondos de inversión se dirigen a las empresas donde hay propósito. Tú Sí. puedes llegar con los indicadores perfectos, pero si no tienes cómo comunicar un propósito fuerte, claro, potente, no te financian. Porque puede ser que hayas tenido buenos resultados, pero si no tienes propósito, no te vas a sostener en el tiempo, ¿no? Y ya hay estudios de que aquellas compañías que declaran un propósito, no el típico propósito que está en el PowerPoint, ¿no? Que la pared y el PowerPoint aguanta todo, ¿no? Sino la gente viviendo el propósito. Sí hay indicadores donde los números, performance, rentabilidad, retorno de la inversión, atención al cliente, ventas, sí se mueven. Sí se mueven, ¿no? El propósito, y además cada vez se está volviendo más valioso porque no nos olvidemos que ahora ya están trabajando dentro de las organizaciones la generación Z. Ya no estamos hablando de millennials, eso ya quedó en la antigüedad, ¿no? Estamos hablando de generación Z. Y sí está comprobado que esta generación sí hasta estaría dispuesta a pagar algo más caro si lo que está comprando tiene un mensaje de propósito implícito, ¿no? Si tengo que elegir una blusa y esta blusa me habla de una empresa que no cuida el planeta o que se aprovecha, no sé, del trabajo infantil, y esta otra que trabaja con un propósito, tiene un sentido claro, cuida el planeta, respeta, ¿no?, los objetivos sustentables. Bueno, si tengo que elegir y tengo que pagar un poquito más caro, me quedo con el más caro, ¿no?, que tiene un propósito implícito. Sí hay una correlación cada vez más y creo que esto también le está obligando a las empresas a ayornarse, ¿no?, a actualizarse, a hacerse preguntas acerca de si tenemos, muchas veces el fundador tiene un propósito, pero no es el mismo que sus líderes, ¿no? O no está bien comunicado, no está bien articulado. Parece que es algo re complejo, pero por ahí no es tan complejo como nos parece, ¿no? Es simplemente que a veces hay que ponerlo directamente en la agenda. Claro. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con de qué manera le damos importancia en el sentido de que esté en la agenda y que en ese sentido invirtamos tiempo y dinero, ¿no? Yo siempre he dicho que qué es lo que importa en esta organización, hacia dónde va el dinero y el tiempo. Eso me encanta cuando lo dices, o sea, es una forma de mirar, ¿no? ¿Qué le importa a la organización? ¿Dónde estás poniendo tu dinero? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? Ahí son tus prioridades. Claro, si yo estoy diciendo que esto es importante, pero no hay presupuesto y no tengo tiempo, pues en últimas estoy diciendo que no lo es, ¿no? Pero hablando un poco de la experiencia, a propósito de la pandemia, vuelvo nuevamente como, y acá entrando un poco ya como en los cómo, ¿no? Que podría haber múltiples formas de cómo generar engagement, cómo generar que las personas se enamoren, se enganchen, tengan ese sentido de pertenencia y esa actitud de dueño con una organización. Eh, Pienso que una de las fórmulas está en que la persona sienta que aquí se preocupan por mí, que yo importo, que yo tengo una voz, que yo hago una diferencia, incluso en organizaciones con muchas personas, donde a veces se tiende a despersonalizar al colaborador. eh, ¿Cómo hago para que la persona sienta que se siente acogida, como que la organización la abraza, la cuida, y en ese sentido, como una forma de reciprocidad, yo cuido a la organización, ¿no? Sí. Que tiene que ver con aspectos de seguridad psicológica, de salud física, mental y emocional, de desarrollo profesional, más allá de decir hago un evento en particular, no sé, la jornada de yoga en la oficina, porque ahorita me estoy acordando que alguna vez trabajé en una organización que tenía un entorno, digámoslo, un poco hostil, por no entrar en calificativos más fuertes,
pero había un día en el que entonces contrataban a una profesora de yoga para que fuera y diera una clase. Entonces yo decía, no tiene sentido, no hay coherencia acá, porque claramente una clase de yoga a la semana no va a resolver el ambiente, digamos, si se tiene en cuenta todo lo demás que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Y cuál es el nudo? O sea, ¿dónde ves que podrían ser acciones a emprender en esos casos? Si la clase de yoga semanal al alcance de todos no es suficiente. Yo creo que la clase de yoga ayuda, pero creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Por ejemplo, yo que soy un amante de la gestión de riesgos, si la clase de yoga es una medida que aborda y previene el riesgo psicosocial en la organización, bienvenida, pero no es la clase de yoga por la clase de yoga, por ejemplo, o de qué manera brindo yo seguridad psicológica en un entorno que es tan cambiante y tiene mucho que ver con lo que tú decías de las narrativas. Hay organizaciones donde puede haber una crisis y los líderes no hablan, pensando que los demás no están enterados y resulta que todo se sabe, ¿no? Entonces la falta de comunicación genera que luego surjan rumores o que haya desconexión, ¿no? La gente se intimida porque dice, estamos en crisis, en cualquier momento me van a despedir, y puede ser que no haya pasado por la cabeza de quienes toman esa decisión de despedir, pero ellos ya están pensando eso porque el ser humano tiende a irse al escenario más catastrófico a veces, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo genero engagement? De alguna forma diciendo, aquí estoy como organización, eh, teniendo líderes que son cercanos, que son empáticos, que están abiertos, que actúan de manera transparente eh, y en ese sentido generan confianza en sus colaboradores. Otro aspecto que me parece importante es no desconocer la cultura organizacional. El cómo hacemos las cosas acá marca la pauta para generar el engagement. Hay organizaciones que por cultura organizacional son muy buenas para atraer el talento, pero no para retenerlo. Como Sí. dicen coloquialmente, o sea, la gente llega y la felicidad le dura unos meses y después está buscando para dónde irse, ¿no? Sí. Sí, sí. Incluso ya no se habla tanto de cómo retengo el talento, ¿no? Sino dejarlos libres, pero que ellos decidan quedarse, para no quedar como con esta sensación de que estoy aprisionando o casi secuestrando a las personas, ¿no? Entonces, Sí. esta cultura, que haya coherencia entre el decir, el hacer y, y los resultados de la organización, ¿no? Sí. Yo tengo una fórmula eh, intentando simplificar lo complejo, ¿no? Porque son temas tan grandes, ¿no? Semánticamente tan cargados. Propósito, sentido, engagement, compromiso. Y mi fórmula es esta, simplificándola. Lo primero que me preguntaría como líder, y es una pregunta que me hago todo el tiempo, ¿mi gente está floreciendo o se está marchitando? Una mirada así, sencilla, simple, una mirada de jardín. Ves una flor y te das claramente cuenta cuando la flor se marchita o está floreciendo. ¿Cómo ayudamos a la gente a florecer? Y hay una máxima que es, toda la gente que va a tu empresa a trabajar tiene ganas de contribuir. O sea, ¿estás seguro? Sin duda, aunque sea un activamente descomprometido, ¿sí? Sin duda tiene un propósito. Seguramente no es el mismo que el de la organización, pero sin duda lo tiene. O sea, no hay nadie que yo conozca que no tenga algún propósito. Por ahí a veces no lo tenemos tan claro, pero siempre estamos comprometidos con algo. O sea, uno no puede estar descomprometido. Está comprometido con otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar? Trabajar con que los líderes aprendan a poder tener un norte, un sentido de propósito, que ese norte le permita también definir un par de objetivos claros que le den a la gente un cacho de autonomía. Hoy en día las generaciones nuevas sí necesitan esa autonomía porque así los criamos como padres, ¿no? Entonces están acostumbrados. Sentido de propósito, un poco de autonomía y identificar cuáles son esas habilidades simples, sencillas, que necesitan ajustar y mejorar para sentir que están en punto de juego.
porque correlacionándolo con el modelo de liderazgo situacional de Ken Blanchard, cuando una persona llega y se enfrenta a un objetivo nuevo, es un principiante entusiasta, ¿no? Uno no sabe que no sabe, entonces está re contento. Es como cuando tuviste tu primer bicicleta, ¿no? Cuando la veías decías, no, bueno, te imaginabas mil cosas, hasta que te subiste y quisiste dar tu primer vuelta en la bicicleta. Y entonces empiezas a sentirte descomprometido, desconfiado, ¿no? Y empieza a haber todo un background psicológico de inseguridad que por ahí te hace, por un tema de autocuidado, desengancharte. No, la bicicleta no es lo que me gusta. A mí ahora me gustan los patines. ¿No? ¿Por qué? Porque te vuelves un aprendiz desilusionado. Ahora ya sabes todo lo que no sabes. Y una vez que sigues avanzando en la organización y si la organización te da una perspectiva y tú dices, bueno, yo voy en ese camino o en ese sentido, pero reconozco qué habilidades me faltan, puedo trabajar en las habilidades que me faltan para completarme, para estar en ese punto de juego. Entonces ese aprendiz desilusionado empieza a identificar lo que no sabe y después empieza a sentirse capaz, porque aprendió lo que tenía que aprender y le das este juego, esta cierta autonomía, este mapa, ¿no? Acá está tu autopista, tienes que ir para allá y estos son los carriles. Eso tiene que ver con la cultura, con compartir objetivos, con bajar objetivos, asegurarte que los líderes bajen los objetivos. Y finalmente después terminás cuando te sientes en total dominio siendo un experto, ¿no? Y exitoso. Ya sabes que sabes y ya te la crees, ¿no? Cuando eras un aprendiz desilusionado, sabías todo lo que no sabías. Y después cuando ya te vuelves competente no te la crees, ¿no? Pero ya después te la crees. Y ese creo que es el camino donde nosotros tenemos que empezar a mirar a la persona, si la persona está marchitándose o está floreciendo, y entender que podemos hacer cosas para la persona, pero también podemos hacer cosas a nivel organizacional. ¿No? Claridad de rol, me estoy asegurando, por ejemplo, que mis líderes están comunicando, ¿bajan lo que pasa en la oficina, en el cuartel, en la mesa chica? ¿O no baja? Y si baja, ¿de qué manera baja? ¿Baja de forma tal que la gente lo entiende? ¿O no? ¿No? Y entonces podemos empezar a mirar, yo te diría que entrarle con curiosidad, a mirar el compromiso y la falta de compromiso o el desenganche, ¿no? En la empresa. Yo puedo mirar ese disengagement y puedo mirar el engagement. Y los dos son factores que puedo medir. Porque tal vez lo que, también pensándolo, ¿no? Un poquito, lo que te puede pasar es que como vas persiguiendo el engagement, no te estás parando a mirar todos los elementos que te muestran el desenganche. A ¿No? propósito de eso, tengo una historia para compartirles, pero antes hago un paréntesis porque por acá nos están preguntando. Dice, tengo una curiosidad sobre cuántas personas somos en línea con ustedes. Yo la verdad te digo, no sé, no Estamos tengo dónde aprendiendo de los verlo. datos, ¿no? O sea, lo que sí tengo claro es que mañana voy a poder ver las estadísticas de cuántas personas estuvieron conectadas. En este momento solo puedo ver a las personas que han interactuado en el chat. Entonces, pero si sigues con la curiosidad, mira, mañana miro el número y te contesto en tu comentario. Y bueno, vuelvo con la historia, de esta historia del cómo desenganchamos a veces a la gente, ¿no? Yo me acuerdo, hace unos años a mí me contrataron para que hiciera coaching ejecutivo de la directora de una entidad pública acá en Colombia. Y yo estaba feliz, comenzamos la sesión, todo el mundo decía cuando me vio llegar como que les vaya muy bien, o sea, como que había mucha expectativa en relación a qué iba a pasar con el proceso de coaching. Y comienzo a conversar con esta directora y la directora comienza a decirme es que la gente no está muy contenta. Y yo no sabía muy bien. Entonces me decía, pero yo no sé por qué, porque no soy yo, como que son ellos, como que en su mundo el problema estaba afuera y no, ella no se hacía responsable de lo que estaba sucediendo, hasta que llegó la vida como buena maestra y comenzó a mostrarle cosas, ¿no? Hubo una persona que se atrevió a renunciar y lo siguiente que hubo fue como una secuencia de renuncia, renuncia, renuncia. Al cabo de un mes habían varias personas que habían renunciado
Y una de las personas que renunció era su asistente, que le dijo, me voy porque no te soporto. Entonces, yo decía, ok, listo. A veces en las organizaciones queremos construir engagement, pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo con la mano lo estamos borrando con el codo. Y a veces sostenemos en ciertos cargos de liderazgo a personas que están yendo en contra de esta lógica, como que todavía no terminan de comprar esta idea, y a veces se toman decisiones de que esas personas permanezcan en la organización porque tienen buenos resultados o porque son expertos en la temática que están abordando o por las razones que sean, ¿no? Entonces, a veces corregir un desenganche cuesta más que generar el enamoramiento, ¿no? Eso es como, yo digo que esto es como las relaciones de pareja, ¿no? Puedes tener detalles que enamoran, pero tienes un detalle de esos que no gusta mucho y como que salir de ahí, de ese momento incómodo, cuesta, ¿no? Entonces, el también observar y gestionar esos riesgos que pueden estar generando desenganche en las personas, ¿no? Y acá voy a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la percepción de temas que yo observo cuando trabajo temas de ética empresarial y cumplimiento. Por ejemplo, la percepción que tienen los colaboradores acerca de la justicia y la equidad. Se toman las decisiones de manera justa, hay preferencias, amiguismos, eh, personas que no han tenido el mérito terminan llevándose el premio. ¿Qué pasa ahí, no? Y eso genera desenganche. O lo que tiene que ver, hace un rato hablaba de la transparencia. Cuando hay algo que no es transparente, hay una conversación que no se dice, hay algo que se filtra y yo me entero, por ejemplo, por los medios de comunicación o por los rumores de pasillo que algo está pasando, eh, eso me genera desenganche, digamos, como colaborador. O cuando el liderazgo no es coherente. Y en las organizaciones persisten muchos estilos de liderazgo. Está desde el liderazgo más tradicional hasta el liderazgo más abierto, más como dices tú, generación Z, millennials. Ahorita a propósito está muy de moda el tema del liderazgo líquido. O sea, puede convivir un líder completamente líquido con un líder completamente rígido, tradicional, conservador, eh, que podría rayar en ser autoritario y todas estas cosas. También algo que creo que es un aspecto muy importante para contribuir al engagement es que haya agilidad. Yo trabajo en Colombia mucho con entidades públicas y no hay nada que genere más desenganche que la tramitología, que el colaborador se sienta víctima de los procesos y los procedimientos y emprenda un camino y no logre ver la luz al final del túnel. Eso, yo he escuchado comentarios de personas que dicen, yo no sé qué hago acá, este proceso me está enloqueciendo, tal vez yo no debía haberme venido a servir en una entidad pública, el sector privado es diferente. Sí. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la organización, bueno, ¿qué tanto le facilito el trabajo a la gente? Eh, Obviamente cumpliendo los parámetros mínimos, no estamos hablando de infringir la ley o de poner en desorden la casa solo para que haya agilidad, ¿no? Cumpliendo unos criterios básicos, de qué manera genero unos quehaceres que sean fáciles, que no nos compliquemos más, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante. Yo creo que el rol que tienen las oficinas de gestión humana, de talento humano, de recursos humanos, como sea que sea la denominación en las organizaciones, ¿no? Yo creo que Sí. si son oficinas netamente transaccionales, la gente no se enamora. No. Yo hablo de oficinas que tengan la capacidad de, con un enfoque estratégico, generar transformación en las personas y en la organización, ¿no? Ahora, ¿cómo te mueves, no? ¿Cómo te mueves del típico modelo transaccional donde yo pongo una persona que te entrega un recibo de sueldo, por ejemplo, ¿no? Y la persona tiene muchas dudas y no sabe ni dónde ir o a dónde acudir, a una oficina transformacional? Yo siento que recursos humanos cada vez más va a tener más trabajo. Que el factor H, ¿no? El factor humano cada vez se vuelve central en todas las decisiones. Y que, como hablabas de la burocracia, ¿no? La burocracia aparece por falta de confianza. Y la falta de confianza aparece porque no me encargué como organización de orquestar los mecanismos
para que la gente entienda, ¿no? cuál es la ruta en la que tiene que estar, cuáles son sus límites de trabajo, ¿no? O sea, eso habla de esa falta, de la falta de claridad. Entonces, son empresas que se ponen a mirar la transacción y se olvidan de que atrás de una transacción hay una persona. Axel Honneth habla de la importancia de ser mirados, ¿no? Por los líderes, por otros, y habla también de la importancia, en la lucha por el reconocimiento, dice, ¿no? Una persona que no se siente valorada, no se siente reconocida, se va a enojar. Claro. ¿No? Y a veces estamos tanto tiempo mirando la transacción, el producto, la pieza, la actividad, que nos olvidamos de levantar la cabeza y darnos cuenta de que cualquier persona que está en mi organización se está contando un cuento. Que le suma al engagement o le suma a engancharse con otra cosa que no tiene nada que ver con la empresa. ¿No? Entonces sí tenemos que estar atentos. Y tenemos que mandar los mensajes correctos para que también la gente se pueda hacer cargo de traer a su vida, de invitar a su vida lo que le falta. Que haya permiso en la organización. Yo te escuché decir muchas veces, está bien con no estar bien, ¿no? Que haya permiso en la organización de hablar de lo que siento o de hablar incluso de lo que no siento, ¿no? Y cómo empiezo a sentirlo, cómo creo espacio donde pueda florecer nuevamente, ¿no? Y si me siento marchita y poder hacerme cargo también y no esperar que todo me venga, ¿no? De los líderes, de los jefes. Pero bueno, eso también necesita un contexto organizacional particular. Y creo que estamos en esta bisagra de cambio de estilo de liderazgo, que ni sabemos para dónde vamos a terminar. Claro, pero yo creo que no tenemos certeza de dónde vamos a terminar, pero sí creo que hay ciertas tendencias que podemos observar. Y aquí hay diferencias en algunos sectores, ¿no? El año pasado me acordaba de una experiencia con una startup y a propósito de eso comencé como a indagar en qué estaba sucediendo en el sector de tecnología. Hay una lucha de talentos impresionante. O sea, cualquiera que sea experto en cualquier tema que tenga que ver con tecnología, lo están llamando todo el tiempo a ofrecerle más dinero, véngase con nosotros, véngase con nosotros. Entonces, eso ya pone un desafío, ¿no? Ya no estamos hablando de un mundo en el que la movilidad costaba, en el que las personas tendían a quedarse en la misma organización y casarse con la organización porque no veían otras opciones. Yo recuerdo, y acá no voy a confesar cuántos años tengo, pero recuerdo que al inicio de mi carrera profesional, yo comencé como empleada, antes de ser emprendedora, empresaria y asesora y de todo esto. En mi primer trabajo fue como empleada y yo recuerdo que se vivía con miedo de la evaluación de desempeño, porque eso marcaba la pauta de si te renovaban el contrato o no, y la gente tenía miedo de ser despedida. Y yo también, yo recuerdo en mi primer trabajo, el día que me dijeron que tenía que hacer la primera evaluación, yo no lo vi como un ejercicio en el que me iban a dar feedback, yo lo vi como aquí. Y entonces, ¿y con qué voy a pagar la renta? Y yo comencé a pensar un montón de cosas y finalmente me renovaron el contrato por unos meses y después ya me despidieron. O sea, pasó lo que tenía que pasar para que yo aprendiera en ese momento lo que me tocaba, pero yo recuerdo que en esa época la evaluación de desempeño tenía un fin en sí mismo y era como infundir como ese terrorismo, o sea, la gente no lo vivía, sino que lo sufría. Y ahora estamos en un escenario en el que la evaluación de desempeño marca la pauta para el diseño de planes de desarrollo, para ver de qué manera creces en esta organización, no solamente ponerte una calificación de si pasaste o no pasaste la prueba, sino que tiene una lógica y es más un medio y no un fin en sí mismo. Y ahora estamos hablando en las organizaciones de lo importante que es observar la experiencia del colaborador. Ya no es el colaborador que tiene miedo a ser despedido y que no es capaz de decir ni mu, sino es yo quiero saber cuál es tu experiencia porque a partir de tu experiencia yo aprendo, ¿no? Así como se habla de la experiencia del cliente y qué tanto recomendaría un cliente comprarnos o adquirir nuestros bienes y servicios, o nuestros productos, lo mismo con el colaborador. ¿Qué tanto recomendarías tú trabajar en esta organización? Si estuvieras hablando con un familiar, con un amigo, ¿le dirías trabaje acá o no?
Entonces ahí ya como que se están equilibrando un poco las cosas y ya los colaboradores van a tener una mayor voz y repercusión en las decisiones que se tomen en este sentido en la organización, ¿no? Sí, de hecho, no solamente eso, sino que ahora hay muchas organizaciones donde están elaborando mecanismos de feedback al revés, el desempeño a sus líderes, ¿no? Entonces yo como colaborador digo, sí, yo trabajaría con este líder o no trabajaría con este líder. Se da mucho en las consultorías, ¿no? Por proyectos, cuando hay que asignar personas a diferentes líderes. Y yo creo que todavía seguimos en un híbrido, o sea, porque la evaluación de desempeño como tal, evaluación de desempeño es un mecanismo de control, es un mecanismo de gestión de resultados, es un mecanismo de gestión del aprendizaje. Yo creo que todavía estamos en esta, como te decía, hay un mix, ¿no? Del líder capataz que opera por comando y control y que espera que la gente haga lo que él dice y después se queja porque la gente no termina haciendo lo que él dice, a estos líderes coaches, estos líderes inspiradores que adoptan otro estilo de liderazgo diferente, ¿no? Está más enfocado en gestionar personas y resultados, ¿no? Y no Claro. solamente ser ese líder que hace que las personas se muevan por miedo, ¿no? Sobre todo, y esto lo traías vos, el tema de la pandemia. Hay un estudio que leí, creo que fue McKinsey, donde lo leí, donde decían que el 85% de la gente que trabaja se preguntaba acerca del bienestar. O sea, la pandemia nos hizo a todos ser más conscientes y preguntarnos acerca de nuestro propio bienestar. Claro. ¿No? Incluso yo recuerdo cuando solo se hacía porque era un requerimiento legal. El tema, por ejemplo, de tener mapas de riesgo psicosocial y tener como este diagnóstico de qué tan propensa era mi gente a padecer enfermedades como depresión, ansiedad, estrés, en fin. Sí. Entonces, antes era como si es que hay que tenerlo por si alguien lo pide, ¿no? Ahora se volvió crucial porque tiene mucho vínculo con la continuidad del propio negocio, ¿no? ¿Qué pasa con mi gente? Si mi gente no está en capacidad, eh, ya no puedo exigirle más, o sea, no puedo ir más allá, no puedo traspasar ciertos límites, entonces esto termina siendo un tema no solamente de cumplimiento de ley, sino un tema estratégico, ¿no? Claro, Por claro. acá, María Laura Novillo nos dice qué cuento se cuenta la mejora, ¿no? Entonces, es de qué manera sentimos que estamos avanzando. Y yo diría también que hay un aspecto que yo he visto un poco para ir cerrando esta conversación de los cómo, es cuando queremos generar engagement y gestionar los riesgos de desenganche. eh, para mí un factor clave es la calidad de las relaciones. Sí. Si hay interconexiones, porque si lo que hay es desconexión, no va a haber engagement. No. Y bueno, tú me enseñaste la ecuación de R igual R, y acá tiene mucho que ver, ¿no? La calidad de las relaciones. Sí, la calidad de las relaciones es directamente proporcional a la calidad de los resultados. Si yo estoy trabajando con un líder que no me trago, que no puedo ver, ¿qué capacidad de generar resultados tengo? Y hoy día, cada vez más los resultados se consiguen en equipo. Estamos en un mundo tan complejo que no nos podemos dar el lujo de operar solos y de trabajar solos. Necesitamos de otros y para eso necesitamos también esta inteligencia relacional, ¿no? Entender que atrás de un resultado hay una persona y poder darme cuenta también que las relaciones, como la confianza, como el compromiso, se construyen, se destruyen y se reconstruyen. Y normalmente eso pasa con las conversaciones. Poder Claro, crear espacios psicológicamente seguros para que te pueda venir a decir, oye, ¿sabes qué? Traigo algo atorado y cada vez que te veo me aparece. La otra vez, cuando estábamos en la junta y yo dije tal cosa y tú dijiste tal otra, ¿no? Y poder darle a la gente este bagaje de inteligencia para que se dé cuenta de que no todo lo que piensa es verdad, sino que es un constructo
en función de apreciaciones, la mayoría son irrealidades como tal, ¿no? O no verdades, y que puedan vivirlo como esta es mi postura y no es la posición completa, ¿no? Sino que hay algo mucho más grande, ¿no? Entonces simplemente darte cuenta de que este es mi punto de vista, me sentí de esta manera, cómo lo ves, y poder crear este espacio de conversaciones que se crean con condimentos de seguridad psicológica. El error como posibilidad de aprendizaje y de gestión, el poder conversar acerca de lo que pienso y siento, dándome cuenta de que lo que yo digo no es la verdad, sino es mi punto de vista, ¿a la luz de qué? De un propósito compartido, que vaya más allá de mí y de ti. ¿No? Y creo que cuando eso pasa, por lo menos en las intervenciones en las que me toca trabajar así un poco como mecánico, ¿no? De alineación y balanceo, poner a la gente en una misión más grande, que no solo entregar su resultado, su transacción, activa otro espacio de posibilidades diferente. ¿No? Claro. Se conecta la gente con otra cosa y puede hasta estar dispuesto a decir, ay, yo puedo vivir con esto, aunque no sea lo mío. ¿Por qué? Porque hay un resultado mayor, hay un bien mayor. ¿No? Y el bien mayor tiene que ver con esto que aparece en el 2019 en el Business Roundtable, por ejemplo, donde muchas empresas, sobre todo las americanas, se hicieron la pregunta, ¿a qué servimos? ¿No? Servimos a los intereses de los accionistas, ese era el modelo anterior, ¿no? Una empresa sirve a los intereses de los accionistas. Y ahora no, ahora se busca un impacto mayor. La empresa sirve a los intereses de otros actores claves. Los colaboradores, los clientes, las cadenas productivas, las comunidades, los empleados, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro mapa? ¿Qué estamos mirando, no? ¿Estamos en el mapa de solo los resultados? ¿Vamos a tener una empresa particular y una personalidad particular? ¿O estamos en el mapa de poder generar un impacto más allá de la rentabilidad, ¿no? Claro, aquí traes temas, esto del aprendizaje daría para una conversación larga, porque creo que tiene mucho que ver con el engagement, ¿no? Donde yo siento que puedo aprender, ahí quiero estar. Y si yo estoy en un ciclo en el que el aprendizaje no se da o duele, porque a veces hay organizaciones que generan ese contexto en el que aprender duele para las personas, tal vez ya no me parece tan divertido. Y entonces comienzo a buscar mecanismos de salida, ¿no? Y acá podíamos también hablar de un aspecto que no lo quería mencionar porque eso abre una puerta gigante, pero creo que más bien lo que podemos hacer es tener luego otra conversación específicamente sobre ese tema y es la capacidad que tiene el líder de entender y de gestionar el mundo emocional, ¿no? Propio del equipo y de la organización, ¿no? Porque esto habla mucho también de la capacidad que tienen las personas de mostrarse vulnerable. Y recuerdo que alguna vez un mentor que tuve me enseñó de esta competencia de ser perdonable, ¿no? Y yo le decía, pero ¿qué es eso de ser perdonable? Y me decía, sí, a veces como líderes podemos tener una postura un tanto arrogante en el que la gente está esperando a que te equivoques para caerte encima y acabar contigo. Es como distinto a practicar vulnerabilidad, empatía, el crear una relación de calidad con tu equipo, al punto de que cuando te caigas, te levanten, te sostengan, te perdonen, que puedas aprender de la experiencia, porque como ser humano te vas a equivocar, tarde o temprano. El punto es, cuando te equivoques, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Ves? Claro. Hay Es que organizaciones donde no te puedes equivocar porque no. tienes que poner la carta de renuncia o te echan, ¿no? Sí, y hay una correlación, porque por ahí en esas organizaciones o en esas situaciones es como si dijeras, si no entregas un buen resultado es porque no estás comprometido, ¿no? Entonces la gente esconde el error, no lo gestiona, no aprende, se cuida todo el tiempo. Y en cambio por ahí hay que cambiar un poco, porque la gente sí se puede equivocar, pero también, como traías al principio, actuar como dueño, que me encanta
esa forma de pensar, ¿no? ¿Cómo hago que todos los que están en mi organización actúen como dueños, se sientan parte, sienten que tienen algo para agregar, para aportar valor? Y entonces una persona que no pega el compromiso con el buen resultado a la primera, ¿no? Dice, bueno, si yo me equivoco, lo arreglo y me hago cargo y actúo como dueño y resuelvo las consecuencias. Y cada vez la tasa de error va a ser menor. Y también si tengo permiso para declararlo y decir, esto no está saliendo como esperaba, también me estoy dando permiso de arreglarlo. Si soy parte del problema, probablemente pueda ser parte de la solución. Si no, entramos en esta dinámica, que también es otro elemento para mirar en una organización descomprometida, donde este no es mi problema, la culpa es del departamento de al lado, la explicación, ¿no? Hay juntas de resultados donde en realidad son más cuentos y explicaciones y culpas a otros que el hacerme cargo, ¿no? El operar desde decir, sí, este no es el resultado que espero, ¿no? Y no necesito explicarlo, sino mejor invierto ese tiempo en contarte qué pienso hacer o cómo tiendo las redes y me relaciono para el cómo sí, ¿no? Organizaciones que aprenden. Claro, ahorita que mencionabas eso me acordaba hay organizaciones donde se presenta un problema, por decirlo de alguna forma, entonces se crea un comité, ¿no? El comité especial, de los que hablan acerca de lo que deberían estar haciendo, pero finalmente nada cambia, ¿no? Entonces, y también se ve, por ejemplo, cuando estamos hablando de ambiente de trabajo, ¿no? ¿De qué manera estoy yo brindando condiciones físicas? Esto, como decía, tiene que ver con clima, con cultura organizacional, hay muchos aspectos aquí para tener en cuenta. Y obviamente ya estamos, mira, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo simplemente querría como preguntarte, Marce, ¿cómo crees tú dentro de esto que estamos hablando del desarrollo de las personas como un factor que genera engagement? ¿Cómo crees tú que contribuye el coaching a propósito de nuestra profesión? Bueno, yo creo que el liderazgo está cambiando, ¿no? El futuro del trabajo está tomando forma en función de estos cambios vertiginosos en los que vive el mundo, ¿no? Antes una persona conservaba su mismo puesto de trabajo 20 años y eso te daba un orgullo. Hoy día que le cuentes al mundo que hace 20 años que estás en la misma posición haciendo lo mismo no habla muy bien No. de tu capacidad de adaptación, ¿no? Entonces en este mundo donde nos abruma tanto la información, donde hay que tomar tantas decisiones, los colaboradores sí buscan algo diferente. Y el modelo de coaching es un modelo que está centrado en la persona, que usa el aprendizaje como una oportunidad de conectar con las posibilidades. Yo creo que hay un abanico enorme que nos llevaría otra hora más, pero a mí sí me parece que hoy día cada vez más las empresas, por lo menos sí nos están buscando y diciendo, ¿cómo hacemos para que nuestros líderes técnicamente son muy buenos, emocionalmente un cero? ¿Qué hago? Ya lo mandé al diplomado de inteligencia emocional, ya no sé qué, y por ahí a veces que esa persona tenga un coach, que es un proceso personalizado donde le puede ayudar a indagar un poco más para qué hace lo que hace, de dónde viene lo que hace y si es coherente o no coherente con los resultados que quiere lograr y tener una conversación apasionante, energizante sobre estos puntos para ser una mejor persona, tener mayor autoconciencia, creo que suma. Hoy día las empresas sí están buscando líderes conscientes y encontraron en el coaching un paradigma donde eso se hace posible, ¿no? ¿Por qué? Porque preguntas, líderes que preguntan en vez de decir, porque hoy en día la inteligencia artificial ya te reemplaza, ¿no? Ya hay libros escritos por el chat GPT, ¿no? Entonces necesitamos la inteligencia ya en los líderes, ya por ahí no, ¿no? Hasta le podemos pedir, dame una estrategia de, no sé, de mercado para los refrescos, no sé, de cola, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos líderes que pregunten, líderes presentes, líderes que conecten con esta fórmula de relación igual resultado, líderes que articulen propósitos, que sean una inspiración, que le cuenten cuentos a la gente donde la gente se quiera subir
Hay un dicho que dice Antoine en El Principito, no en El Principito, pero dice, si tú quieres, Antoine de Saint-Exupéry, no me sale bien la pronunciación ahora, pero si quieres construir un barco, no le des madera a la gente y los pongas a trabajar. Cuéntales de la hermosa inmensidad del mar. ¿No? Claro. Entonces, ese es el propósito, ¿no? Poder darte un cachito de tiempo a hacer un alto y darte cuenta si lo que estás haciendo está alineado con un propósito, ¿no? Y si no lo tienes articulado, pues cuéntate un cuento que haga que la gente tenga ganas de estar contigo, ¿no? Sí. Aquí María Laura nos dice, permite desarrollar el potencial de cada uno, hablando del coaching, y Jeffrey nos dice, estamos en un tiempo de muchos cambios rápidos, los cuentos y propósitos van a cambiar rápidamente también, ¿no? También, también. Y darte permiso, ¿no? De eso también, de autoactualizarte. Sí. Sí, claro, yo creo que además mi intención con cerrar con esta pregunta del coaching tiene que ver con que el próximo mes una de estas sesiones va a ser sobre cómo crear cultura de coaching en las organizaciones. Y bueno, recibirán la invitación con el debido tiempo para que nos sigan acompañando acá, pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esta capacidad de acompañar el desarrollo de una manera acelerada, con un enfoque personalizado, donde la persona es protagonista. Yo Sí. cuando hablabas esto de que ya lo envié al diplomado, me acordaba de alguna publicación que hice en el que decía que tal vez no es suficiente con ir a la conferencia anual del gurú del liderazgo, eh, con que los líderes vayan o con traer al speaker de moda a la fiesta de fin de año de la organización, o sea, eso se ve chévere y la gente se entretiene, pero tal vez no queda lo suficientemente cimentado como para ser una semilla de transformación a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, creo que las organizaciones cada vez son más conscientes de eso. Ahora se habla de cultura de coaching en las organizaciones, que no es solamente contratar un coach para los líderes, sino que implica una intervención mucho más integral, eh, eh, protagonizada no por un consultor externo experto, sino por la misma organización, que permite desarrollar las capacidades y que queden instaladas en la organización a futuro. Y bueno, no me voy a anticipar para no repetir luego lo que vamos a conversar en relación a eso, pero creo que es un aspecto importante. Yo creo que, al menos desde mi experiencia, ya no recuerdo cuántas veces, porque hace rato que dejé de contar, que me encontré con clientes de coaching que me decían, me quiero ir. En algunos casos se fueron, en otros encontraron una manera de resignificar su rol en la organización y de permanecer en un sentido de bienestar y con una plena conciencia de cómo aportaban en la cadena de valor. Hay muchas experiencias, pero cuando llegas a tener una primera o las primeras sesiones de coaching, te encuentras con situaciones que tienen que ver con el desenganche o con el enganche, ¿no? Con no sé qué hago acá. En algunas organizaciones todavía se cree que pueden obligar a los otros a recibir coaching. Entonces acá también hay un aspecto como importante a tener en cuenta, ¿no? Porque quienes trabajamos en esta profesión vamos a seguir encontrándonos con personas que traen una historia y a partir de esa historia creen acerca de lo que es posible y lo que no es posible para ellos. Y como decíamos al principio, se sienten o no se sienten en el lugar correcto. Exacto. Y, y si eso sucede, pues eventualmente van a tomar decisiones, ¿no? Y que la gente se vaya de la organización también tiene un costo. Oh, ¿Cuánto te cuesta volver a entrenar a alguien en tiempo, en riesgos, en dinero, en fin? Entonces, esto del engagement cada vez va tomando mucho más fuerza, 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 fuerza en las conversaciones, en los ámbitos académicos, en los espacios de diálogo empresarial. sí. Eh, y yo también diría como una invitación, ¿no? Donde sea que estés, pregúntate si estás en el lugar en el que estás, qué tan enamorado estás, así. Como cada cierto tiempo a veces hacemos chequeo de ciertas relaciones, ¿no? Cuando le Sí. decimos a nuestra pareja, ¿y tú y yo qué venimos siendo en este momento? ¿Será que sí? ¿Será que no?
dado que el trabajo y el hacer parte de una organización es una dimensión tan importante del ser humano, creo que es bueno siempre parar y preguntarnos, ¿no? No seguir en automático. Sí. Y también observar qué está haciendo la organización por ti, reconocerlo, eh, en caso de que se requiera hacer los pedidos que correspondan. Claro, vuélvete un protagonista también, ¿no? Si no estás en el lugar que quieres estar, bueno, ¿qué conversaciones tienes que trazar? No es solamente la de irte, a veces también hay que saber quedarse. Sí. Yo a veces digo que converso con personas que no tienen una postura de adulto, son como niños en organizaciones y yo digo, no, aquí algo. Iniciando. Exacto, entonces yo me estoy quejando y bueno, pero quejarse no es una estrategia. Si te paras siendo protagonista de esto que está ocurriendo, ¿qué se te ocurre, no? Claro. Pero bueno, yo ya creo que pasamos la hora y solo agradecerte, Marce, como siempre, esta conversación y todo lo que aprendo conversando contigo, y a las personas que nos acompañaron y que luego van a ver esta grabación, pues pedirles que nos sigan eh, aportando ideas acerca de temas, que interactúen de una manera que podamos sentirnos más cercanos, pese a que estamos acá en un en vivo en LinkedIn, estamos igual generando lazos y estamos contribuyendo al desarrollo de cada uno de nosotros. Por acá María Laura dice que el líder es el papá, luego nos da las gracias. Cultivar la motivación continua, nos dice María Fernanda. Bueno, aquí hay algunos otros comentarios que de pronto no alcancé a leer, pero aquí quedan como memoria también. Y esta grabación va a estar disponible en mi cuenta de LinkedIn para si alguno de ustedes quiere compartirla. Ahí me la compartes, claro que sí. Claro que sí te la comparto. Igual también estoy grabando y de hecho voy a parar la grabación en este momento y te comparto también el enlace. Bueno, gracias a todos por estar y por